seguimos en el aire de Eso que Falta y ya lo tenemos aquí en la mesa a Alejo Di Ricio, a quien primero hay que felicitar por el estreno de la película de la cual vamos a hablar, que es Por el Paraná, la disputa por el río. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Mailo, la verdad que estamos muy contentos, orgullosos y sí, sorprendidos también, digamos, ¿no? Llegar en este momento a que el Gomón y el equipo de programación del Gomón y del Inca haya seleccionado nuestro documental y nuestro material para aparecer en un momento así, para nosotros es un honor, eso, una alegría, un orgullo y una sorpresa también. Como, digo, para poner un poco en página, para actualizar, todos pensamos, o corregime si me equivoco, que iba a estar cerrado el Gomón para esta altura de la vida, sí. Que ya a esta altura no iba a haber ni estrenos en el Gomón, ni mucho menos. No iba a haber nada. Ni país. Ni país, ni Inca. Estamos a un paso de eso. Estamos en rumbo, sí. Estamos en ese camino, esperemos que no por mucho, pero en ese sentido pensamos que no iba a haber ni el Inca, o sea, ni un equipo de Inca que pudiera programar, por más que hubiera Gomón, digamos, en ese sentido. Así que eso, con esa sorpresa nos enteramos hace 2 semanas, así que estamos intentando distribuir y difundir el estreno un poco a contrarreloj, porque tuvimos esa sorpresa, digamos, esa falta de planificación. Claro, todo último momento, está bien, porque así funciona la vida. Porque así funciona la vida y esperamos seguir igual con los planes de mostrar la peli, mucho más, digamos. Claro, más allá del Gomón, cuando termine ese momento, puede llegar a ir a otros lugares. No queremos revelar antes de tiempo, pero tenemos planes. Hay unas puntas ahí. Hay unas puntas. Perfecto. Bueno, contanos un poco la realización del documental. Y la película consistió básicamente en que en el momento que más se estaba disputando, digamos, qué iba a pasar con el proyecto, el mal llamado hidrovía, la vía navegable troncal, que es la parte del río Paraná que tiene el canal central por el cual navegan los grandes buques, hay una serie de procesos y de explotaciones que se le hacen al río para lograr que efectivamente sea navegable. Esto es lo que se llama hidrovía. En el momento en 2021, cuando se empieza a discutir qué iba a pasar con hidrovía, fue que decidimos, con mi codirector Franco González, pero con un equipo de 5 personas que todas eran amigos, recién estábamos saliendo de pandemia, salir a navegar el río Paraná y empezar a retratar qué era lo que estaba sucediendo, no solamente alrededor de esos grandes proyectos de infraestructura, buques, sino con todas las poblaciones que había alrededor del río, con todas las personas y las familias que viven de, por y para el río, digamos. Claro. Así que esencialmente lo que hicimos fue retratar esa travesía río arriba, digamos, llegamos hasta navegar hasta el tramo medio del Paraná. El Paraná está dividido en 3 grandes tramos, digamos. El tramo bajo es desde Rosario hasta el Río de la Plata, que es el que muchos y muchas de las personas que estamos en Buenos Aires conocemos, digamos, propiamente. Es el tramo bajo. Después el Paraná tiene un tramo medio, que tiene unas barrancas hermosas a cada lado mientras uno lo navega, y después está el tramo superior que ya se remonta hasta Paraguay y Brasil, llega hasta Puerto Cáceres en Brasil. Hace como una curvita, digamos. Claro, porque el Paraná, en realidad, aparte cuando... Porque acá geografía cero, perdóname, te lo voy a confesar. O sea, me cuesta mucho pensar a dónde están los ríos. No, una de las grandes, o sea, era... Un conflicto. Uno de los grandes desafíos del loco era, bueno, ¿cómo contamos, cómo narramos qué es un río, dónde está este río? Y no sé, digo, vamos a hablar mal y pronto. Hay mucha de la gente que vive acá en Buenos Aires que el Uruguay, el Paraná, del Río del Plata. Digo, bueno, uno que cada tanto. Un río. El que cruzás cuando vas a tal lugar, digamos, claro. ¿no? Pero para la gente que vive al lado del río y que crece con ese río y sociedades y ciudades enteras que miran al río, no como Buenos Aires, que es famoso que le da las espaldas a su río. Claro. Es parte de tanto de la vida de ese río como el de otros trazados urbanos lo pueden ser para otras ciudades. ¿Y qué es la experiencia que deja hacer el documental? No en términos de lo técnico ni que nos spoilees el final, sino desde esto, de cómo fue el cruce con todas esas personas que viven para, por y en el río. O sea, las devoluciones, ¿no? Como se lo tomaron bien, hubo gente que, no, esto ni en pedo quiero aparecer en una cámara, como eso, esas experiencias. En un principio era bastante flashero porque era bastante pandémico, entonces era como estos porteños que llegan en un barco que están trayendo, o sea, qué virus están trayendo encima, digamos. Y eso que no éramos todos porteños, por supuesto, pero ya el hecho de el plano, la propuesta que nosotros traíamos,
era algo que la gente que vive al lado del río está acostumbrada, como bueno, vienen los de la tele a filmar de nuevo. De hecho, en muchos lugares, en muchos pueblos, en muchas ciudades nos decían, ¿ustedes para qué canal están? Y nosotros era como, ningún canal. Ningún canal y ninguna plata tampoco. Porque como para qué canal están, nosotros les podemos llevar a pasear por X tanto. No, mirá, nosotros, producción independiente y aparte otra, yo creo que muchas personas sí lograron entender cuando les contábamos que el germen un poco de lo que nos hacía navegar a nosotros era otra cosa, y que también había un sentido político en lo que estábamos haciendo, en querer contar el río desde el río y no desde el puerto o desde los grandes barcos que navegan y miran para abajo, digamos. Claro. En ese sentido estuvo buenísimo, conocer un montón de gente, comer un montón de cosas riquísimas, los pescados de río, las preparaciones, como milanesa de raya era algo que yo ni sabía que existía, y la verdad que un manjar. Y por otro lado, entender que para muchas de estas personas el río es todo, de una manera mucho más profunda de la cual puede ser para quienes no vivimos al lado de las cuencas de agua, digamos. Eso como hay mucho en las comunidades, digamos, y después hay mucha pescador que vive directamente casi con un pie arriba del agua y un pie abajo del agua, pescadores y pescadoras. Hay una cooperativa de pescadoras, por ejemplo, que conocimos en Villa Constitución, que estuvimos como toda una tarde con ellas, comiendo y charlando, y hay muchas cosas de la travesía que no quedan retratadas en la película, porque al fin y al cabo la película era sobre el río Paraná y la hidrovía. Claro. Dura 1 hora y no podía retratar toda la complejidad y todas las historias y ramificaciones que uno se va encontrando cuando va recorriendo. Bueno, y sobre la hidrovía, ¿qué preguntas hay ahí por detrás, ¿no? Del espíritu del documental. Y un poco porque la columna no era prometí que la columna no iba a ser toda autobombo. Yo te dije que podés hacer lo que quieras porque es tu columna. Está bien, pero también tengo algo de actualidad para traer, que es que ayer mismo la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que yo también integro, yo coordino la comunicación en la asociación, recibió respuesta de que el acuerdo que se había anunciado en marzo, en realidad había sido firmado, la primera versión de ese acuerdo, en octubre, por Beni, que era el interventor de la Administración General de Puertos en ese momento. Y por otro lado, accedimos a una copia del acuerdo que está publicado, lo compartimos, está en la página de la asociación y en las redes, que es Abogadas Ambientalistas, la buscan y ahí está el link para acceder al cuerpo entero del memorando. Lo que se está planteando en este momento, y es lo que plantea el documental, es cuál es el futuro del río y cuál es el futuro de la hidrovía. Hacia dónde se está avanzando, que es lo que vemos en este acuerdo que firman la Administración General de Puertos con la presencia del embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, y el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos, es que se está avanzando hacia una renuncia absoluta y, le cedo todos los derechos del río, sobre el río. El cuerpo de ingenieros, supuestamente es el cuerpo de ingenieros, pero al fin y al cabo el ejército de los Estados Unidos, es innegable, es indiscutible, la historia, el rol y el rol político, profundamente político y de injerencia que ha tenido el ejército de los Estados Unidos en América Latina y en nuestro país, por supuesto, va a tener decisión sobre la gestión de políticas públicas alrededor del río Paraná. Esto es un memorando de entendimiento, esto es importante decirlo también, esto no es letra, esto ya no está firmado, Los memorandos de entendimiento son una especie de preacuerdo, de tenemos ganas de que pase esto, pero después tiene que ir a algo concreto en lo normativo, supongo. O sea, no solo con esto ahora es un avance directo, sino que es como un preaviso de estamos avanzando por este lado. Absolutamente, y al mismo tiempo un acuerdo de este tamaño debería ser aprobado por el Congreso. Esto es constitucional. Ok, bien. Al mismo tiempo, vemos cómo está el Congreso en este momento, y si este acuerdo sigue, no parecería que vaya a haber grandes miembros de la oposición o del Congreso que vayan a poner el grito en el cielo para que se retrotraiga. Entonces, lo que indica este acuerdo y lo que se pregunta a la peli es cuál es el futuro del río, qué río queremos, qué ríos queremos como sociedades, y también una gran pregunta para las organizaciones sociales de base, territoriales, comunicacionales, el gran tercer sector, el campo nacional y popular, la clase trabajadora, como querramos
pensarlo, es qué ríos queremos y cómo hacemos política para tener esos ríos. Y yo creo que eventualmente la gran pregunta que quisimos hacer también con el documental y que nos encanta retomar desde otros ángulos, ¿cuáles son las relaciones entre las sociedades y los ecosistemas? Digo, porque el río, entrevistando al economista Sergio Arelovich en Rosario, él dijo, el río es una excelente oportunidad y una excelente excusa para discutir un montón de cosas. No es solamente gestión pública, gestión privada. Claro. ¿De qué forma nos vinculamos con el ecosistema alrededor del cual vivimos? Y a raíz de qué y cómo intercedemos en políticas públicas alrededor del río. Si es solamente explotar el río, o sea, hacerle un túnel grande para que pasen barcos cada vez más grandes, claro, o pensamos en otro modelo productivo, en otras formas de intervenir, de habitar el río. El río en Rosario es una gran pregunta, el río y la especulación inmobiliaria. El río es solamente una vista bonita, como claro, pasa también acá en la ciudad de Buenos Aires con Puerto Madero o con tantos otros barrios que dan al río y al fin y al cabo tienen una vista paisajística. Sí, un uso del espacio y una convivencia con el espacio, ¿no? Absolutamente, y en ese sentido habitar ecosistemas y habitar paisajes y territorios primero es una gran manera de conocerlos y es una gran manera de defenderlos. Algo de eso también quisimos mostrar y recorrer en todo el documental, que eso un poco intentamos también acercar las dos grandes miradas que hay sobre cómo se entienden los ecosistemas. Habitarlos y defenderlos y pensarlos también en términos de patrimonio de biodiversidad, o sea, como el río como una biblioteca milenaria de especies. Claro. La visión ambiental, digamos, la visión también que tiene una visión sobre los humedales y una visión de conservación de los ecosistemas para el bienestar. Y después la otra gran visión también que intentamos retratar en el documental son la visión de la soberanía, digamos, la visión de la capacidad de decidir sobre tu territorio, digamos, ¿no? Hoy en día incluso la soberanía tiene depende del ámbito y el lugar, como es una palabra ya cargada de un tinte, ¿no? Pero basta con definirla, con que podamos decir la capacidad que tenemos para decidir sobre, que volvés a retomar el sentido de la palabra soberanía, sí. Y es como, bueno, es el río que atraviesa tu país, es el río que toman agua 12 millones de personas, es el río que vive en familias, que vive en sociedades, que tenés a Rosario, que viven bichitos también, de los cuales también son parte del ecosistema. Pero, y que ese ecosistema, o sea, miremos lo que pasó la semana pasada en Brasil, en Río Grande do Sul, que es una zona que devastada por el agronegocio perdió toda su mata atlántica, se llama ese tipo de selva que hay en el sur de Brasil, inundaciones de 15 metros en Río Grande do Sul. Digo, no por nada también el ambientalismo en general y muchos otros actores vienen advirtiendo como hay un peligro real en el hecho de aniquilar a los humedales y sus funciones ecosistémicas, de apaciguar las inundaciones cuando las hay y de proveer de agua cuando hay bajantes. Bueno, muchas preguntas que nos iremos respondiendo, tal vez cuando vayamos a ver por el Paraná la disputa por el río, que no dijimos cuándo, el horario, nos falta el chivo. El chivo era clave, todo esto era para el chivo en realidad. Este viernes a las 7 en el Cine Gomón, en la Sala 2, y va a estar toda la semana en el Cine Gomón. En realidad se estrenaría el jueves, pero paro nacional. Pero sí. Paro nacional, así que no sabemos ni siquiera si el cine va a poder abrir. También aprovechar, esto sin el chivo, sea nuestra peli o sea cualquiera, aprovechen a ir al Gomón mientras se pueda, digamos. Sí. No sabemos cuándo va a estar abierto en sus funciones, vamos a hacer todo lo posible, por supuesto, de todos los sectores, para que se mantenga el cine insignia, digamos, del cine nacional y esa sala increíble y hermosa que tenemos al lado del Congreso. Y después para otras funciones pueden seguir las redes del documental Chivo por 2. Perfecto, ¿qué es? @porelparaná. Espectacular. Bueno, gracias Ale, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene o el viernes en el Gomón.